La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad plantea la obligación de las entidades de gobierno a realizar ajustes en su infraestructura para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad. Estas modificaciones permiten igualdad de condiciones para el goce de sus derechos. Hoy hablaremos de estas adaptaciones con una asesora jurídica federal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica federal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí y para entrar en materia en el tema de hoy que tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿nos podría explicar qué son los ajustes razonables? Bueno, a mí es un tema que me ha emocionado muchísimo y más poderlo implementar poco a poco y que los operadores de justicia lo estén abordando y realmente aplicándolo. Tenemos que ajustes razonables a través de las firmas de los distintos convenios internacionales de protección a las personas con discapacidad. México implementó en su normatividad los ajustes razonables, que son todas las modificaciones o adecuaciones que sin generar un cargo al gobierno, en un caso particular o un ente público, se apliquen para lograr que las personas con discapacidad puedan hacer uso y gocen en igualdad con otras personas de sus derechos fundamentales y de sus libertades. Y eso obviamente ha generado no solo cuestiones normativas, sino también la implementación a través de la adecuación de todos los elementos que involucran a las personas con discapacidad. ¿Cuáles serían estos ajustes? Como unos ejemplos de ajustes razonables, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte de infraestructura. Bueno, básicamente debemos recordar que hay distintos tipos de discapacidades. Tenemos la discapacidad física o motora, la sensorial, la intelectual. Obviamente todos estos tipos va a generar cambios en la estructura, en el equipo mobiliario, en la normatividad, en el lenguaje de los operadores de justicia, que obviamente implica, va desde pequeñas cosas como el acceso a la información pública gubernamental. Para que las personas con discapacidad puedan acceder a ella, se les implementan ciertos equipos, ya sea áreas de iluminación, sistemas de cómputo, para que puedan acceder a conocer sus derechos y poder así ejercerlos. Muchos hemos visto modificaciones no solo en los entes públicos, sino también en los privados, de colocación de rampas o que el elevador tiene algunos mensajes sonoros o para cruzar una calle, los semáforos ya tienen en cada esquina también algunos mensajes en braille que la gente puede tocar para poder cruzar la calle si tiene alguna discapacidad visual. O podemos ver que en los colegios o podemos ver en los hospitales o en los bancos se han implementado normas para que estas personas con discapacidad puedan ejercer sus libertades como todos los demás. Porque hemos observado también que no es un hecho aislado ser discapacitado. Es un lugar a donde todos los seres humanos vamos a llegar cuando cumplamos la tercera edad, si es que todo sale bien. Y entonces debemos ir adecuándonos como sociedad a implementar todo esto para que cuando nos toque estar en ese momento ya esté más el equipo adecuado para todos nosotros. Entonces nosotros también como sociedad tendríamos que sensibilizarnos en este tema de la discapacidad, porque como bien lo menciona, pues algún día vamos a llegar ahí, ¿no? A ese momento, a tener una conciencia de las necesidades de las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cómo podríamos como sociedad avanzar a eso? Bueno, hay muchos cursos ya desde el nivel primaria, de instrucción secundaria, en donde a través de la experiencia logran introducir a sus alumnos en esto. El Poder Judicial de la Federación incluso ha implementado algunos cursos para que su personal, a través de involucrarlos más en los tipos de discapacidades que existen, entiendan cómo la gente con discapacidad ve las cosas. Pero sobre todo, muchas de estas personas tienen grandes capacidades en otros aspectos. Entonces hay inclusive convocatorias ahora por parte de la Suprema Corte de Justicia donde se han contratado personas con discapacidades para que entren en este sistema laboral, porque obviamente la discapacidad debe dar
a través de la implementación una igualdad a todos los seres humanos, y no solamente es en la vía de la educación, sino también en la incorporación de las personas a los medios de trabajo, también en el alcance que tienen para ejercer las libertades básicas, desde la comunicación, medios de comunicación, obviamente hasta para disfrutar su vida y ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuál es la legislación vigente en esta materia y cuáles son los instrumentos internacionales que benefician a las personas para que tengan y puedan ejercer todos sus derechos? Bueno, tenemos básicamente dos instrumentos que México suscribió, y eso ha generado el cambio en la normatividad nacional, que es la Convención Interamericana para eliminar todo tipo de discriminación para las personas con discapacidad. Ese es uno de ellos, y también tenemos una convención para las personas, para los derechos de las personas con discapacidad. Eso generó cambio en dos leyes básicas, que es la Ley General de la Inclusión para las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para eliminar todo tipo de discriminación para las personas con discapacidad. Básicamente, en el Poder Judicial se han implementado varios protocolos de actuación, y tenemos uno de ellos para las personas que ejercen justicia, en donde estén involucrados los derechos de las personas con discapacidad. Ese protocolo de actuación el Instituto Federal de Defensoría Pública lo emplea, porque va desde la accesibilidad a las instituciones, a los centros, a los juzgados, al instituto, hasta cómo se debe abordar los ajustes razonables desde la perspectiva de las sentencias, o cómo son las audiencias, o cómo debemos de entender estos ajustes razonables para las personas de discapacidad cuando ellos traten de ejercer sus derechos fundamentales. ¿Estos instrumentos internacionales y esta normatividad también vinculan a los entes privados? Ah, claro que sí. A través de la ley de construcción, a través de la ley de desarrollo urbano, se ha implementado y se ha hecho obligatorio y extensivo a los particulares. ¿Quién no ha ido a un banco, por ejemplo? Y ya ahora tenemos desde elevadores, rampas y algunos accesos o cuestiones que ayudan a las personas con discapacidad a insertarse en todo este medio económico que son las instituciones bancarias, eso por decir entre otros. A mí me gusta mucho este tema porque a través de nosotros hemos logrado implementar estos ajustes razonables. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente muchos de los usuarios acuden con nosotros a través del ejercicio del derecho de petición, el amparo indirecto en muchas ocasiones, los recursos administrativos que tienen distintas dependencias, o a través de buscar la sanción para las personas privadas de que no implementan estas adecuaciones en sus instalaciones, y logramos a través de esos medios de defensa lograr. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, una persona con una discapacidad visual que quiere acceder a la información, pues se le ha hecho a través de la petición, los medios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ya establece también los ajustes razonables, ese acercamiento con la información para que pueda ejercer sus derechos. Es increíble la gama, como un operador como nosotros o todos los que están inmersos en el Poder Judicial podemos aplicar los ajustes razonables, porque va desde las medidas carcelarias hasta cualquier persona con una discapacidad. Muy bien, pues es momento de hacer una primera pausa, es muy breve. Al regresar seguimos conversando sobre este tema de los ajustes razonables. Vamos al corte, es muy breve, no le cambie. Estamos conversando con la licenciada Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica federal, acerca de las acciones para garantizar igualdad de condiciones a las personas que viven con alguna discapacidad. Antes de continuar nuestra charla, los queremos invitar a ver la sección Te Escuchamos. Le preguntamos a la gente qué opina de que se hagan ajustes en edificios públicos para personas con discapacidad. Vamos a verla y regresamos. Pues no solo en los edificios públicos, esto debe existir en todas partes, porque eso, el no implementarlo es una especie de discriminación hacia las personas discapacitadas. Sería deseable, pero no sé si todo el gobierno tenga la capacidad de instalar esa infraestructura en todos los edificios públicos,
porque en realidad sobre el papel hay muchas cosas que funcionan, pero en la práctica no las llevan a cabo. Que eso es de ley porque pues sabes que ya en el siglo XXI hay mucha gente que está con discapacidad y hay que tener como más facilidades para ellos, porque pues obviamente hay gente que no puede caminar, hay gente que no tiene un pie, una mano y todo eso como que les facilita su vida. Deberían de ser más humanos, ¿no? Y poner más servicios para los que no pueden, como los que están en silla de ruedas. Claro que sí, deberían de invertir más todo eso que usted dice para que haya más facilidades para las personas que tienen acceso a discapacidad o lo que no ven. Sí estoy de acuerdo porque hay mucha gente discapacitada de muchos diferentes limitaciones, entonces sí estoy de acuerdo en que pongan gente o personal para ese tipo de gente discapacitadas y para que puedan tener accesibilidad a bajar o ya sea a subir. Pues a lo mejor es difícil, pero no imposible, ¿no? Complicado porque muchos edificios pues ya están construidos, las estructuras ya están definidas, pero hay muchos edificios o empresas que se han sensibilizado un poquito más al respecto. Siento que deberían de pensar también en ellos, ¿no? Digo, ya hasta incluso hay aplicaciones en los celulares y ya deberían también implementarlo también en los edificios. Pero digo, en las calles también se implementan, pero mucha gente no lo respeta. Entonces, digo, mínimo en los edificios deberían también de ponerse a pensar en ese tipo de gente. Pues claro, mija, porque hay muchas carencias, no todos los edificios cuentan con esas rampas para gente con discapacidades, o sea, bastantes negocios no cuentan con eso para gente discapacitada, ¿entiendes? Y sí, claro que sí es un error eso de las autoridades o mismos dueños de los negocios, no sé a quién le corresponda bien eso. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. ¿Cuál es su impresión? Bueno, efectivamente, no aplicar ajustes razonables es una especie de equiparación a aplicar discriminación, pero en todos está desde su trinchera aplicar esos ajustes razonables. Si bien puede aplicarse a actos en concreto, a entes públicos o privados, todos podemos poner un poquito de nuestra parte para que se logre. Conduciendo, por ejemplo, a velocidades que permitan que cuando se apliquen estas alertas para las personas con discapacidad, que puedan cruzar, llevemos una velocidad adecuada, no poner macetas en las rampas, no estacionarnos frente a las rampas, darle prioridad en los elevadores a las personas con discapacidad. Creo que hay mucho material que se puede ejercer desde nuestras casas para lograr esa inclusión, porque son personas que también tienen que ejercer sus derechos humanos al igual que todos. Por ahí una persona decía que todos ubicamos las rampas, todos sabemos que hay condiciones especiales para las personas con alguna discapacidad, pero no se respeta, ¿no? Como sociedad todavía nos falta mucho para poder detectar estas necesidades específicas de las personas y respetarlas, ¿no? Sobre todo, porque voy a poner el ejemplo de un estacionamiento, ¿no? Si alguien se estaciona en el lugar para discapacitados y una persona que lo requiere no encuentra este lugar, y si es, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, pues no va a poder descender fácilmente su silla de ruedas, ¿no? En el caso de que la utilice. Pero también, ¿qué facilidades hay, por ejemplo, para los familiares que tienen una persona con discapacidad? Fíjese que a través de la familia hemos logrado que alumnos, por ejemplo, que tienen una discapacidad motora, los bajen a planta baja para que puedan acceder más fácilmente a su salón. Hemos logrado, por ejemplo, también que las personas que tienen que cumplir una jornada laboral y tienen reconocida un familiar con discapacidad ascendente o descendente, mamá, papá o hijos, logren tolerancia en sus horarios, obtengan licencias para poder llevarlos al médico o algún tratamiento o conjuntamente lograr ese desarrollo de sus capacidades y sobre todo de sus derechos humanos. Esos también son ajustes razonables y esos también el Instituto Federal de Defensoría Pública le ha ayudado a muchas personas a conseguirlo. Otro tema que me llamó la atención es el del transporte público, ¿no? Parece ser que en la Ciudad de México por lo menos se ha avanzado en este tema, pero también la cantidad de personas que se desplazan en el transporte público en la ciudad, pues a veces tal vez pueda parecer que no se permite o la gente no respeta
esta accesibilidad para las personas con discapacidad. ¿El transporte público en qué momento está? Bueno, hay unidades especiales para las personas con discapacidad que tienen horarios específicos que pasan y dan por distintas rutas, pero también en cada unidad, en todos, como ya lo comentaba tu auditorio, en el metro, inclusive en el Metrobús, en algunas unidades taxis inclusive, o algunos sistemas privados de transporte, han implementado estas medidas razonables a través de elevadores. Yo creo que ustedes han visto por ahí algunos taxis con algunos señalamientos que traen rampas para pero no solamente hablamos de la discapacidad motora, también hay otro tipo como la mental, que desgraciadamente la esquizofrenia está considerándose tal como una discapacidad mental, y yo creo que por ahí todos nos hemos encontrado con personas de esa naturaleza. Involucrarnos como sociedad para que ellos también ejerzan sus derechos, tomen su medicamento, accedan a ciertos servicios, también está en nosotros y también obviamente en los entes públicos y privados, llámese cualquier prestadora de servicios o gubernamental o no, podemos tratar con las distintas discapacidades, no solamente hacer énfasis en las motoras, porque hay otras más, y como familiares también tienen derecho a acceder a tener una vida en igualdad de circunstancias y condiciones para ejercer sus derechos como los demás. Los invitamos a que los conozcan y sobre todo los ejerzan, porque para eso hay medios de defensa, de eso se trata el Instituto Federal de Defensoría Pública, acercarlos a esos medios de defensa, porque también, por ejemplo, el acompañamiento para una persona con una discapacidad visual o auditiva, o a veces intelectual, como pudiera ser, obviamente nosotros los acompañamos como operadores. Si bien hay medios estándares probatorios donde les requieren un certificado, como ahora muy recientemente se discutió la ley del autismo, en donde les piden un certificado que acredite esta discapacidad, para eso no estamos nosotros. Está establecido en nuestras bases, por ejemplo, que muchas ocasiones seamos llamados como representantes de estas personas con discapacidad para lograr el acceso a la justicia como uno de los elementos de derechos fundamentales. Nosotros a través de este llamamiento vamos en todos los sentidos, tenemos trabajadores sociales que también acercan los medios de defensa a las casas cuando efectivamente tienen una discapacidad motora que les impide trasladarse al Instituto Federal de Defensoría Pública. Así de grande es la oportunidad que el Poder Judicial de la Federación les brinda a las personas con discapacidad. Es momento de hacer una segunda pausa, pero como lo acaba de comentar, recordarle a la gente que se puede acercar al Instituto Federal de Defensoría Pública a solicitar estos servicios totalmente gratuitos. Si usted tiene alguna discapacidad y ve vulnerado sus derechos, lo invitamos a que se acerque. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa. Es muy breve, no le cambie. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya tenemos algunas llamadas del auditorio. En la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es del señor Julio César Gómez. Él nos dice que tiene discapacidad visual y que solicitó acceso a información pública gubernamental, en específico en la Secretaría de Desarrollo Social, y aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le reconoció este derecho, pues él requiere de condiciones especiales como un lugar bien iluminado. ¿Cómo se le puede ayudar al señor Julio César? Bueno, no debemos de perder de vista que estos ajustes razonables no deben de importar una carga desproporcionada para el ente público. Pero no obstante eso, yo creo que cualquier institución le puede brindar un espacio, un escritorio ventilado, la oportunidad de ir acompañado para obtener y recabar su información. El sujeto obligado obviamente tiene ciertas directrices que si incumple, el usuario, el radioescucha, nos puede obviamente acercar a nosotros para que le ayudemos a implementar estos derechos. Hay un recurso de revisión y en todo caso, si no le es favorable, está el juicio de amparo indirecto para poder reclamar estos ajustes razonables. Muy bien, pues ahí está la respuesta para el señor Julio César. La siguiente llamada es de Margarita López Rodríguez. Ella nos dice que su hijo padece una discapacidad motora, por lo que requiere se instalen rampas en el plantel en donde estudia. ¿Cómo puede solicitar esto?
Bueno, la Secretaría de Educación Pública tiene implementado ya toda esta accesibilidad para las personas con discapacidad. Obviamente tiene que hacer una fórmula, una petición. Esta petición obviamente tiene un plazo de espera para ser respondida y con base en el presupuesto, que debemos recordar también que muchos sujetos obligados estiman que el carecer de recursos genera una imposibilidad técnica para acceder a estos ajustes razonables. Ya a nivel internacional se ha establecido que las cuestiones económicas no pueden hacerse valer como justificantes para no implementar los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Entonces, obviamente, la respuesta es recurrible y a su vez puede interponerse un amparo indirecto, porque debemos de recordar que las personas con discapacidad tienen en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja en todos sus aspectos. Así no ofrecieran pruebas, copias, argumentación, con que esté clara su causa de pedir con un juez de distrito, pueden acceder a esa situación, a esos ajustes razonables, a esa rampa. Entonces, me parece que ha avanzado mucho la aplicación de estas normas en el aspecto de operadores, que podemos ayudarles muchísimo a que a la brevedad puedan conseguirlo. Entonces, la invitamos a que acuda con nosotros. Pues ahí está la respuesta. Vamos con una llamada más, es de Erika Ochoa. Ella pregunta si en el examen que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México para ingresar al bachillerato deben implementarse ajustes razonables, como elaborar exámenes en braille para las personas con discapacidad visual, y si no es así, ¿cómo se puede solicitar? Bueno, no debemos de olvidar que el 5% de nuestra población presenta una discapacidad. En los últimos exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, inclusive fue muy conocido por todos que se implementaron estas situaciones, estos exámenes en braille, o inclusive acceso especial para las personas con discapacidad. En los exámenes que se han hecho para los juzgadores en el Poder Judicial Federal también se han implementado este tipo de exámenes, y a esto es a lo que se le conoce como ajustes razonables. Obviamente para generar que ese desarrollo o ese goce de esos derechos fundamentales realmente sea efectivo y no quede plasmado solo en la norma. Muy bien, vamos con una llamada más, es de Bimori Ríos. Nos dice que pertenece a la etnia tarahumara y pregunta si un juez de distrito debe realizar parámetros de ajustes razonables en asuntos de personas indígenas. Bueno, básicamente el pertenecer a una etnia o un grupo no está considerado como una discapacidad, ¿verdad? Pero lo que aquí se debe de considerar o valorar es su accesibilidad a los medios de justicia. Si él presenta alguna, por su idioma, alguna dificultad con poder entender lo que está pasando, a través de los ajustes razonables se le puede implementar o se le puede poner una persona, un operador, para que le pueda ayudar en esta dinámica de entender lo que está pasando. Nosotros somos frecuentemente llamados como asistentes en todas estas cuestiones jurisdiccionales, como representantes especiales de las personas indígenas y también de las personas con discapacidad y los niños, que obviamente son tres grupos diferentes, pero sí nosotros podemos ayudarle con... Hay un grupo de asesores y defensores en la República que precisamente se encarga que a través de las lenguas puedan acercar a todas estas personas al acceso a la justicia. Muy bien, pues ahí estuvo la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, licenciada, por darse este tiempo para conversar con nosotros. No, fue un placer, muchísimas gracias, siempre es un placer. Pues ya nos vamos y como siempre lo invitamos a que se acerque al Instituto Federal de Defensoría Pública. Si usted es una persona con discapacidad y ve vulnerados sus derechos, acérquese al instituto, los servicios son totalmente gratuitos. Y bueno, ya nos vamos, agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana, mientras quédese en la señal del canal judicial.